La fe es un tema central en las Escrituras, y los héroes bíblicos que encontramos a lo largo de la Biblia son ejemplos poderosos de lo que significa vivir por fe. Estos hombres y mujeres de Dios, en circunstancias extremadamente difíciles, decidieron confiar en las promesas de Dios, aun cuando no entendían completamente el camino por delante. Hebreos capítulo 11 es conocido como el Salón de la Fe, donde se destacan los relatos de aquellos que, a lo largo de la historia, demostraron una fe ejemplar. Hoy vamos a profundizar en las vidas de algunos de estos héroes, reflexionando sobre sus ejemplos de fe y cómo nos enseñan a vivir confiando en Dios hoy en día. La fe no solo implica creer en lo que no vemos, sino actuar de acuerdo con esa creencia. Cada uno de estos personajes bíblicos vivió su fe con obediencia, sacrificio, valentía y esperanza. Al estudiar sus historias, podemos entender mejor lo que significa vivir una vida de fe genuina, no solo los momentos de comodidad, sino especialmente cuando enfrentamos dificultades y desafíos. La fe en Dios nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. 1. Abraham, la fe que confía en las promesas de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, Romanos capítulo 4 versículo 16, y su vida nos muestra cómo confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no hay señales inmediatas de cumplimiento. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero Abraham tenía 75 años cuando recibió esa promesa, y su esposa Sara era estéril. A pesar de esto, Abraham creyó en la fidelidad de Dios. En Génesis capítulo 15 versículo del 5 al 6, Dios le dijo a Abraham: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Aunque no podía ver el futuro, Abraham confió plenamente en las promesas de Dios. Su fe fue probada a lo largo de los años, especialmente cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Génesis capítulo 22. A pesar del dolor y la incertidumbre, Abraham obedeció, confiando en que Dios tenía un propósito, incluso en lo que parecía un sacrificio sin sentido. Hebreos capítulo 11 versículo del 8 al 10 nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe de Abraham no se basó en lo que podía ver o entender, sino en lo que Dios había prometido. La verdadera fe en Dios implica confiar en su voluntad, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. 2. Moisés, la fe que obedece a pesar de las dudas. Moisés es un ejemplo claro de cómo la fe puede superar la duda personal y la incapacidad aparente. Cuando Dios lo llamó a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés inicialmente dudó de su capacidad para cumplir con esta misión. En Éxodo capítulo 3 y 4, Moisés se mostró reacio a aceptar su llamado, preguntando cómo podría él, un hombre que había huido de Egipto años antes, ser el líder que liberaría a su pueblo. A pesar de sus dudas y su inseguridad, Moisés obedeció el mandato de Dios, y a lo largo de su vida, experimentó la fidelidad de Dios de manera poderosa. En Hebreos capítulo 11 versículo del 24 al 27 se describe cómo Moisés eligió identificarse con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar de los placeres de la vida en el palacio de Faraón. Dice: «Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado». El ejemplo de Moisés nos enseña que la fe no significa no tener dudas, sino seguir adelante en obediencia a Dios a pesar de ellas. La fe en Dios no depende de nuestras propias habilidades, sino de la confianza en que Él puede hacer lo imposible. Moisés nos muestra que nuestra debilidad es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste de manera gloriosa. 3. Josué y Caleb, la fe que confía a pesar de la mayoría. En el libro de Números, cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe negativo, temerosos de los gigantes y las ciudades fortificadas que encontrarían. Solo Josué y Caleb creyeron que Dios les daría la victoria, a pesar de la adversidad. En Números capítulo 14 versículo 9, Caleb dijo: «Si Jehová se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Solo que no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Jehová está con nosotros, no los temáis». A pesar de ser 2 de los 12 espías, Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida. Su fe no se dejó influir por la mayoría ni por la intimidación de los gigantes. Ellos confiaron en que el poder de Dios era más grande que cualquier obstáculo. La historia de Josué y Caleb nos recuerda que, a veces, nuestra fe nos llevará a ser la minoría, pero eso no debe desanimarnos. La verdadera fe en Dios no se mide por lo que la mayoría cree, sino por lo que Dios puede hacer a través de un corazón que confía en Él. Aun cuando las circunstancias parezcan abrumadoras, debemos recordar que con Dios todo es posible.
4. David, la fe que confía en el poder de Dios. David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat, es uno de los ejemplos más poderosos de fe en la Biblia. Cuando enfrentó a Goliat, no confió en su habilidad para luchar o en su experiencia en la batalla, sino en el poder de Dios. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45, David le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David confió en que Dios le daría la victoria, y no solo fue un gigante físico el que derrotó, sino también la gran oposición del enemigo. La fe de David nos enseña que, aunque enfrentemos enemigos aparentemente invencibles, nuestra confianza debe estar en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. David también experimentó la fidelidad de Dios durante los años que pasó huyendo de Saúl, y sus salmos reflejan su profunda confianza en el Señor. Salmo capítulo 27 versículo 1 dice: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». 5. Esther, la fe que arriesga todo por el plan de Dios. La historia de Esther es un testimonio de fe valiente y obediente. Esther, una joven judía que fue llevada a ser reina de Persia, enfrentó una situación en la que su pueblo estaba en grave peligro de ser aniquilado por un decreto del rey. Aunque arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada era un acto peligroso, Esther eligió obedecer el llamado de Dios para salvar a su pueblo. En Esther capítulo 4 versículo 16, Esther expresa su disposición a arriesgar su vida con estas palabras: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaremos igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». La fe de Esther fue un acto de valentía y obediencia. Ella confió en que Dios la había puesto en una posición estratégica para cumplir su propósito. Su historia nos enseña que la fe muchas veces requiere tomar riesgos y dar pasos de obediencia, incluso cuando la situación parece incierta o peligrosa. Dios honra a aquellos que actúan en fe, incluso cuando los resultados son inciertos. 6. María, la fe que acepta el plan de Dios con humildad. María, la madre de Jesús, es un ejemplo hermoso de fe y humildad. Cuando el ángel Gabriel le anunció que ella concebiría al Salvador del mundo, María aceptó este llamado con total disposición y humildad. En Lucas capítulo 1 versículo 38, ella respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». María no entendió completamente lo que implicaba ser la madre del Mesías, pero confió plenamente en que Dios tenía un plan perfecto para su vida. La fe de María es un ejemplo de obediencia absoluta a la voluntad de Dios, sin importar las repercusiones personales. En un mundo lleno de incertidumbres, María demostró que la verdadera fe es aceptar el plan de Dios con un corazón humilde, sabiendo que su voluntad es lo mejor para nosotros. Conclusión. Los héroes bíblicos nos muestran que la fe verdadera es aquella que confía en Dios sin importar las circunstancias. Desde Abraham hasta María, cada uno de estos personajes vivió su fe de manera que nos inspira a hacer lo mismo hoy. La fe no significa ausencia de dudas, sino confiar en el poder y las promesas de Dios incluso cuando no entendemos completamente el camino. Hebreos capítulo 12 versículo del 1 al 2 nos recuerda que, como creyentes, estamos rodeados de una gran nube de testigos que nos han dejado un ejemplo de fe a seguir. Nuestra tarea es correr la carrera de la vida con paciencia y perseverancia, confiando en que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hoy, al mirar estos ejemplos de fe en la Biblia, somos llamados a vivir con la misma confianza en Dios, creyendo que, al igual que Él estuvo con los héroes bíblicos, Él está con nosotros en cada paso de nuestra jornada de fe. Que sus vidas nos inspiren a caminar con una fe que no se limita a los momentos fáciles, sino que se mantiene firme incluso cuando enfrentamos desafíos y pruebas. La fe, como un ancla segura, nos sostiene en todo momento.